La historia del pueblo de Israel es una historia llena de conflictos y desobediencias a Dios, para luego venir un período en donde ellos se volvían a Dios para obedecerle. Pero luego venía otro período de conflictos y desobediencia. Y este ciclo se repetía una y otra vez. Y en el Nuevo Testamento, ese espíritu también se manifestó en las primeras iglesias. La obra de Dios en el Antiguo Testamento y la preocupación de Pablo en sus cartas era cómo promover y mantener la unidad y la armonía entre el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se dividió en dos reinos y luego se enfrentaron en una guerra fratricida. Y esto son las consecuencias de cuando el pueblo no busca hacer su propia voluntad y no en mantener la paz en el vínculo del amor. Esto era lo que Pablo veía con temor en las iglesias del Nuevo Testamento. Este es nuestro estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, hoy tenemos el tema de las causas de la desunión. ¡Ay, qué tristeza! ¡Qué tema tan angustioso! Porque esto es lo que angustia el corazón de Dios. La desunión del ser humano de Él. Y la desunión entre los seres humanos es un anticipo de la desunión con Él. Sí. O más bien un síntoma de la desunión del ser humano con Dios. Cuando estamos enemigos el uno con el otro, es porque antes ya estábamos enemigos de Dios. Oremos para que el Señor nos ilumine. Amén. Amante Dios, danos sabiduría para estar unidos a ti y así poder estar unidos el uno al otro. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Para poder hablar de las causas de la desunión, yo creo que es importante que entendamos cuál era el propósito de Dios con su pueblo. Así que vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19, para ver el trato, el pacto que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel. Al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová le había mandado. Todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Esta es una historia maravillosa, muy hermosa, Johnny, porque vemos el corazón de Dios, un corazón que demuestra el deseo de atraer el pueblo hacia Él, sobre la base de las cosas maravillosas que ya Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y era todo una proposición de ganar, ganar. Ellos ganaban un Dios maravilloso y ganaban un estatus maravilloso y otras cosas más. Y Dios ganaba la afiliación y el servicio de su pueblo. Que se lo merecía. Y que lo buscaba, y esa es la razón por la cual fuimos creados. Entonces, lo que viene en los siguientes capítulos, todos nosotros conocemos el capítulo 20 de Génesis, donde Dios les da a ellos los 10 mandamientos. Pero no creamos que esos eran las únicas cláusulas del pacto. Ya Dios les había dicho a ellos que serían una nación
de sacerdotes, un especial tesoro, una nación de sacerdotes y gente santa, que serían su especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Era un estatus maravilloso. Y entonces, Johnny, Dios les da a ellos una serie de enseñanzas. Los 10 mandamientos. Les dio leyes sobre la educación, leyes sobre la justicia social, leyes sobre limpieza, sobre la higiene. Una cantidad de leyes que los harían a ellos un pueblo sabio y que cuando los demás pueblos vecinos a ellos los vieran dirían, oh, qué nación tan iluminada, qué nación tan avanzada, queremos ser como ellos. ¿Cuál es el secreto del bienestar de ellos? Y lo que había sucedido, Rafael, es que los seres humanos que empezaron con la relación con Dios, que le da el acceso a lo mejor y a los mejores conocimientos, se habían estado separando y separando y separando de Dios. Y entonces viene la revelación divina que está contenida en este libro sagrado a levantar a una nación entre todas las naciones para traerlos de vuelta a la aproximación de lo que era la relación con Dios en el Edén, en el original diseño del Creador. Y de eso es que estamos hablando, de esta restauración de la mejor manera posible a través de la revelación bíblica. Pero entonces, Johnny, a pesar de todas estas enseñanzas, y una que se me olvidó mencionar, Johnny, tan maravillosa en Éxodo 25, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. O sea que los privilegios que recibía el pueblo de Israel eran innumerables, incalculables, porque no solamente toda la sabiduría que Dios le dio a sus enseñanzas, sino la misma presencia de Dios entre ellos. Que se había perdido al salir del Edén. Sí. La restauran, así que el santuario es como un mini Edén. Es la reunificación del pueblo de Dios con Dios. Pero entonces llegamos al capítulo 32 de Éxodo, Johnny. Y entonces parece... No podemos eliminar esa parte. No podemos arrancar esa página del relato. Sí sucedió y así será. Y entonces, bueno, vamos a leer el pasaje. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, le dio la forma con el buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Qué terrible condición del pecado humano! No le atribuyeron a Dios los milagros, como que Moisés o Rafael o yo pudiéramos hacer con la varita lo que hizo Moisés. Nadie puede hacer lo que hizo Moisés con ninguna varita. Esto fue Dios el que lo hizo, pero en su ceguera atribuyeron a Moisés ese hombre que lo sacó de Egipto. Así degradaron a Dios tan terriblemente e hicieron entonces una imagen para servir a esa imagen. ¿Qué tontería y perdona, se puede decir la palabra estupidez? Bueno, es una palabra que lo describe bien. ¿Qué estupidez hace el ser humano apartándose de su creador para tirarse como un cerdo en el hocico, en la tierra y el fango? Dios me ayude a ser fiel. Que nunca hagamos ese error. Y entonces, bueno, viene la respuesta de Dios. Ya Dios sabía y le había hecho advertencia a Moisés lo que estaba ocurriendo en el campus, abajo en el campamento, quiero decir. Y entonces vamos a ver la respuesta que Dios le da a Moisés, su reacción. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé.
Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una nación grande. Bueno, Johnny, tú leíste eso con mucha calma. Y estas son palabras para leer con pasión. Con mucha tristeza. Sí, con tristeza. Muy bien. Y aquí se habla en términos de que Dios quiere encender su ira. No que está encendido en ira, sino que le está diciendo a Moisés, déjame que yo encienda mi ira. Lo que yo estoy viendo aquí, Johnny, es que Dios está contemplando todo esto y Él sabe que esto es digno de una reacción de ira y de venganza y de castigo y como reaccionaría cualquier ser humano con esa pasión descontrolada. Pero Dios le está preguntando aquí a Moisés o le está diciendo, destruyamos a esta gente para entonces yo hacer de ti, comenzar de nuevo contigo, como que si fueras Noé, una nación grande, a comenzar de nuevo, porque esta gente ya no me sirve. A mí me gusta pensar, Johnny, que cuando Dios habla en estos términos, está utilizando términos para que nosotros entendamos la posición de Él, que en justicia tendría ira, pero yo creo que Dios es más bien, está en control en el sentido de que Él realmente no pierde los estribos, realmente no está lleno de ira, porque si se enojara por este pecado, estaría enojado las 24 horas del día, los 365 días del año, porque todo el planeta está pecando continuamente. ¿Cómo lo ves tú? Rafael, podría abordar esta pregunta de varias maneras. Prefiero hacerla desde el punto de vista de cómo se siente Dios. Me parece que lo que definitivamente podemos ponernos de acuerdo es que esta narrativa expresa los sentimientos de Dios, ¿correcto? Sí. Entonces, los justos sentimientos de Dios. Gloria sea su nombre. Tiene todo el derecho. Gloria sea su nombre. Y estos sentimientos, la manera más aguda que se expresan, son expresados cuando le dice Dios a Moisés, tu pueblo que tú sacaste de Egipto. Lo mismo que están diciendo allá los israelitas del cordero que hicieron, del animal que hicieron para adorar de oro. Este es nuestro Dios que nos sacó de la tierra de Egipto y este hombre que nos sacó ya lo perdimos. Qué angustia refleja de un padre creador y amante decir estas palabras. Yo estoy seguro que esto no es pantomima. Dios estaba sintiendo angustia porque el amor de Dios es real, es completo y es cabal. Y su angustia estaba siendo expresada a su amigo Moisés. Este diálogo está ocurriendo como amigos. Dice la Escritura que con nadie más, de hecho esto es revelación de Dios, con nadie más hablo así. Hay características en ese intercambio que Moisés le daba a Dios y recibía de Dios con una igualdad que nadie más ha trabajado con ella. Y la angustia de mi Creador me da mucha tristeza. Pero Johnny, entonces está también el otro lado de la moneda, que así como Dios expresó aquí esa decepción, esa tristeza, la ira potencial, porque le dijo, deja que se encienda, no que estaba encendido. Él sí lo manifestó de esa manera en otras partes, pero también hay una manifestación del amor de Dios ante el pecado de Israel. Y vamos a verlo cómo lo pone el profeta Jeremías. Jehová se me manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová,
tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Esta es una descripción del corazón de amor de Dios, cómo fluye su amor y su misericordia hacia el ser humano pecador. Johnny, Dios pudiera amenazar al ser humano para que obedeciera. Dios pudiera castigar al ser humano para que obedeciera. Dios pudiera enviarle tormentas al ser humano para que obedeciera, y en efecto así lo hizo con un Israel que no reaccionaba ante los llamados de amor de Dios, que estaba completamente empedernido en la rebeldía, y llegó Dios al extremo de enviarles esas cosas. Pero lo cierto es que nosotros no podemos obedecer a Dios por obligación o por temor o por coerción. No le interesa a Dios ese amor. El amor tiene que ser voluntario. ¿Y qué corazón no responde con amor y con arrepentimiento y humildad ante estas descripciones de amor eterno, de misericordia y de compasión de Dios? Ese es un amor que muestra estos dos capítulos y versos de Jeremías y de Isaías. Es un amor pasional. Digo pasional porque no tiene lógica. El pueblo de Israel no daba razones para ser amados de esa manera. Las razones vienen de la pasión que vive en Dios, una pasión por redimir, una pasión por amar, una pasión por tener relación con los seres humanos, y esto está sembrado en dos elementos filosóficos que Dios manifiesta en su relación con los seres humanos. La pasión del amor y el libre albedrío que le da al ser humano. Y en la unión de los dos está la definición de la relación con Dios. Dios quiere que al ver la pasión y el amor pasional que Él nos da, nosotros voluntariamente nos rindamos a Él. Esa es la mecánica de la salvación. Y Johnny, también hay algo interesante, y es que Dios hace referencia a los días de Noé. En los días de Noé le trae a la memoria a la gente del tiempo de Isaías, le trae a la memoria a ellos la condición de la humanidad en los días de Noé, la corrupción, el mal, el pecado continuo en la mente de las personas, en sus acciones, en sus actitudes, pero que Dios le hizo una promesa a Noé, le dio gracia a Noé y a su familia, e hizo la promesa que la eternizó en el arco iris que vemos hasta nuestros días. Sí. Cada vez que vemos ese arco iris, nos anuncia el amor de Dios, la misericordia de Dios hacia el mundo pecador. Y lo que Dios está diciendo es que su promesa de salvación no cambia, no se elimina. Y ahí está el arco iris para garantizarnos y recordarnos que esa promesa no tiene marcha atrás. La misericordia de Dios siempre está para atraer al ser humano a la unión y a la armonía hacia Dios. Entonces, las consecuencias o las causas de esa desunión es el corazón humano que se rebela contra Dios y no quiere ceder, pero esa influencia del amor de Dios tenemos que ceder, tenemos que responder. ¿Podría Dios usar coerción? Claro que sí. ¿Podría Dios usar miedo? Claro que sí. Pero esos no son los vehículos de la unidad. Son la pasión del amor de Dios que lo llevó hasta enviar a su Hijo a la cruz y darnos esa maravillosa manifestación que tú trajiste a colación, el arco iris. Es una cosa exuberante que muestra el amor de Dios, multicolor. Y hermosa, sí, hermosa. Es el amor de Dios en un arte hermoso. La lealtad que Dios no quiere es aquella que tenían los emperadores, los dictadores, donde la gente les sirve por miedo, les sirve porque son pagados y les sirven porque no tienen otra alternativa. El gobierno de Dios es de amor sobre aquellos que responden al amor y la misericordia de Dios. Pero vamos a ver cómo hizo Dios un llamado a través del profeta Jeremías. Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di:
Vuélvete, rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios te has levantado y has fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no has escuchado mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré en Sión. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Dios es el esposo y nosotros somos la esposa. Así que los varones de la audiencia, amárrense el cinturón y acepten esta perspectiva femenina. Si no puedes aceptarla, no entras al reino, porque somos todos la esposa del Cordero. Somos la esposa de Dios. Aquí en Jeremías ya está establecido. No en el Nuevo Testamento, ya en el Antiguo Testamento se estableció que los hijos e hijas de Dios son la esposa de Dios. Y Dios, como buen esposo, es celoso y es pasional. Está interesado en la esposa en todos sus aspectos y quiere relación con ella continua y completa. No se puede ser esposa 5 días a la semana. Eso no sería. ¿Tú aceptarías eso? Es una función tiempo completo. Sí. Ni Marlene ni Clara, Marlene para ti y Clara para mí, jamás propondrían ellas eso. Ni lo aceptaríamos nosotros, ni ellas lo aceptarían de nosotros. Y así es Dios, nuestro esposo. ¿Eres tú una buena esposa para Dios? Esa es la pregunta. En los tiempos de Jeremías eran tiempos de una apostasía e idolatría generalizada. Dios les había hecho muchos llamados y al final les dijo que vendría la destrucción de Nabucodonosor sobre ellos. Pero en medio de todo eso, Dios siempre les trajo a ellos llamados como estos. Vuélvete a mí, arrepiéntete y yo te recibiré. Qué mensaje maravilloso que Dios siempre busca la unión, siempre busca la armonía entre nosotros y Él y por supuesto generarla también entre nosotros. Ese espíritu de rebeldía, Johnny, no se manifestaba solamente en el Antiguo Testamento, sino también en tiempos del Nuevo Testamento. Y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. ¡Ay, bendito! Y entonces vamos a ver cómo Pablo lo combatió en la iglesia de Corintios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas o yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, pero de los demás no recuerdo si he bautizado a algún otro. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No sabemos exactamente la causa de estas divisiones, estas contiendas, estas peleas. Leámoslo en términos modernos. Eran peleas que había dentro de la iglesia. Y Johnny, en la iglesia de hoy en día hay peleas también. ¿Ah, sí? ¡Qué sorpresa! Ok. Y entonces, podía haber sido una disputa doctrinal, podía haber sido el comportamiento de algunos. Tenemos algunas indicaciones. Él habló acerca del tema de la carne sacrificada a los ídolos, habló acerca del tema de unos comportamientos sexuales no adecuados en la iglesia. Habló también acerca de comportamientos malos en la cena del Señor.
habían varias razones por las cuales tal vez estaban surgiendo estas peleas. El asunto es que Pablo sabía que no se podía tener una iglesia exitosa con estas peleas. El problema está, Johnny, en que no explicó bien cómo es que vamos a lograr esta unidad y esta armonía en la iglesia. Bueno, me parece que Cristo hizo buen trabajo explicándolo. Cuando Jesús le indicó a los apóstoles y a todos los que estaban con él escuchando su mensaje del sermón del monte, él les dijo, si traéis vuestra ofrenda al altar y os acordáis allí que hay un amigo o enemigo que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y regresa a restaurar la relación con tu amigo. Entonces, la relación con Dios está supeditada a la relación entre los seres humanos. O sea que bueno, y se puede mirar desde los dos puntos de vista, porque Dios, si nosotros tenemos una relación buena con Él, obviamente va a haber una relación sana entre nosotros, aunque a veces ese eslabón o esa cadena se puede romper, pero Dios dice, no pretendas tener una buena relación conmigo si vas a mantener una mala relación con los demás. Entonces, la relación con Dios ni tú ni yo la podemos ver en el otro, pero sí podemos ver la relación del otro con los demás. Si quieres un termómetro para determinar si los líderes de la iglesia están en relación con Dios, mira cómo aman a la iglesia. Si no hay amor de los líderes, de los hermanos, a los otros hermanos, sabemos que la relación con Dios no puede estar buena. Y entonces, bueno, tú hablaste bien en el sentido de apelaste a Cristo porque Él hace lo mismo. Él dice, les ruego en el nombre de Jesucristo. O sea que Él está yendo a la fuente de la solución de los problemas entre ellos. No es un pedido de Pablo o no es que ellos tienen que obedecer a Pablo, es nuestra relación con Cristo. Si nosotros tenemos una relación con Cristo, si nosotros amamos a Jesús, si nosotros conocemos quién era Jesús, si nosotros somos seguidores de Jesús, vamos a encontrar en su vida el modelo de cómo practicar armonía y unión con los demás. Porque, Johnny, lo que vemos en Cristo es el espíritu de servicio, el espíritu de perdón, el espíritu de aceptación. Aun cuando lo están crucificando, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ese debe ser el espíritu de los líderes de la iglesia. El espíritu de humildad, el espíritu donde Cristo, cuando estaban en el momento de la última cena, que no había un sirviente para limpiarle los pies, como se acostumbraba en esa sociedad, Él dio el ejemplo. Él fue el que lavó los pies de los discípulos como para enseñarles y les dijo, les he dado ejemplo y hagan como yo les he hecho a ustedes. Qué difícil nos es cumplir la voluntad de Cristo. Pretendemos que podemos tener una relación con Él definida por doctrinas, definida por declaraciones, definida por credos o por ideas fundamentales, pero nada de eso define. Lo que define es cómo yo trato a Rafael, cómo Rafael me trata a mí, cómo nos tratamos unos a otros. Y entonces, hermanos, eso se forma otra razón por la cual siempre tenemos que estudiar mucho las Escrituras, para hallar consolación, pero para hallar enseñanza y alimentación para nuestra vida, para que veamos cómo Jesús se comportó con las demás personas y cómo Él nos pide que nos comportemos nosotros con los demás. Amén. Cuando nosotros estamos centrados en Cristo, no centrados en nuestra voluntad, no en nuestro parecer, no tratando de imponer nuestro punto de vista, sino imitando a Jesús, entonces surge en nosotros el amor, surge la paciencia, surge todos los elementos necesarios para vivir en armonía y producir la paz, el vínculo del amor, producir esa unidad que Cristo quiere ver en nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, les agradecemos por habernos acompañado y Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.